Aleluya. Este es un tema de gran trascendencia donde muchos hoy se han levantado, religiones, herejías. Mucha gente hoy está diciendo que no hay salvación para los judíos. Muchos están diciendo que hoy la iglesia va a reemplazar a Israel. Aleluya. Y es la heredera de las promesas del pueblo de Dios Israel. Yo quiero decirte, hermano, que esto es una falsa doctrina. Muchos se han levantado para decir que nosotros, la iglesia de Cristo Jesús, vamos a reemplazar a Israel y nos vamos a tomar de la herencia que Dios le dio a su pueblo Israel. Yo quiero hablarte por medio de la palabra de que eso no es así. La palabra anuncia que Israel volverá a resurgir y los judíos que fueron dispersos en medio de las naciones volverían a su tierra ancestral. Aleluya. ¿Cuándo sucedió esto? La tierra, mira lo que habla, que en el año 70 de la era cristiana, cuando Tito viene y se abalanza contra el templo de Israel, contra la ciudad de Jerusalén, y los judíos fueron dispersos en todas las naciones. Pero ¿dónde aparece esto? Jesús anuncia esta profecía. Jesús se lamenta sobre Jerusalén. Y dice así la escritura en el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 37 al 39. Y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Y dice: y no quisiste. He aquí que vuestra casa es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digan: bendito el que viene en el nombre de Jesús. Dice que los discípulos querían mostrarle a Jesús la grandeza del templo. Pero Jesús comenzó a lamentarse. Él levantó sus ojos y miró a Jerusalén. Él miró el templo y le dijo: miren, todo esto que ustedes están viendo, no quedará nada en pie, todo caerá. En el año 70, luego de Cristo, viene Tito, comenzó a poner andamios alrededor del templo, lo prendió fuego, lo derrumbó, extrajo el oro y derribó todo lo que había quedado ahí, lo derrumbó. Destruyó la ciudad de Jerusalén y los judíos fueron dispersos en medio de las naciones. Ahora, Isaías había profetizado esta destrucción, pero también profetizó el nacimiento de Jerusalén y de Israel. Y dice Isaías capítulo 66, 8, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. ¿Y cuándo comenzó a cumplirse esa palabra? Miren, Mateo 24, 32 dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando vean todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Escuchen bien, está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación, tú y yo, hasta que todo esto acontezca. El Señor no estaba hablando de su generación, donde Él estaba en la tierra. No, Él hablaba de la generación que viera el reverdecer de la higuera. ¿Cuál es el reverdecer de la higuera? La higuera representa al pueblo de Dios, Israel. Cuando las ramas estén tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Hoy nosotros somos testigos oculares de que la higuera, Israel, ya reverdeció. Todo lo que dijo el profeta Isaías, que nacería y la tierra concebiría en un día, ya fue profetizado y ya se cumplió. El 14 de mayo de 1948, ahí en la tierra de Palestina se levanta la bandera de la estrella de David
en medio de las naciones. Israel una vez más es aceptada como nación, como Estado. Ahora dice que cuando esas cosas sucedan, el verano está cerca. Mira lo que dice Salmo 90:10. Una generación son 70 años. Y aún los más robustos llegan a los 80 y luego volamos, dice la palabra del Señor. ¿Qué está diciendo? Una generación son 70 años. Desde 1948 sumamos 70 años, da 2018. Hoy, en el año 2020, Israel acaba de cumplir 72 años. Tú y yo que me estás viendo en esta hora, somos testigo ocular de que hay una higuera reverdecida en medio de las naciones. Esa profecía que soltó Isaías se cumplió. En un día fue levantada la bandera de David. Aleluya. Entonces se cumplió. Y Pablo dice, Dios no desechó a Israel. En Romanos 11:1 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Escucha bien para aquellos que dicen que Israel y los judíos no van a ser salvos. Ahora vamos a ver qué pasa de aquí en adelante. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, dice Pablo, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Israel es el pueblo escogido por Dios. Recuerda esto, Israel, pueblo escogido por Dios. La iglesia de Cristo Jesús, nosotros, los que nacimos en Pentecostés, somos un pueblo redimido por Dios. Hermanos, si la iglesia fuera la que hereda las promesas que corresponden a Israel, mi pregunta es, ¿qué hace la iglesia en el mundo ahora? Si nosotros somos los que heredamos la herencia de Israel, ¿qué hacemos aquí en la tierra? O sea, la iglesia de Cristo Jesús hoy, si tomara esa herencia, estaría peleando contra los palestinos por el control de la tierra prometida. Entonces, ¿a quién le corresponde la tierra prometida si los judíos ya tienen derecho a ella? Hermanos, hay muchos que hoy odian a Israel. Hoy muchos odian al pueblo judío. Entonces la iglesia no debería leer el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito por los judíos. Hermanos, yo quiero que entiendan lo que estoy hablando en esta noche. A muchos les molesta estos temas. Muchos prefieren buscar otras cosas en internet. Pero quiero que entiendan qué va a pasar de aquí en adelante en el desarrollo de este mensaje. Porque la iglesia ahora va a estar incluida en lo que vamos a hablar. Entonces, la iglesia, ¿qué estaría haciendo leyendo el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento fue escrito por judíos. Aun cuando la palabra dice que Dios es el Dios de Israel, que el Mesías viene de los judíos y la Biblia fue escrita por profetas judíos, por apóstoles judíos, que la salvación viene de los judíos y vamos a corroborarlo con la palabra. En el libro de Juan, capítulo 4, versículo 22 dice, Dios busca verdaderos adoradores, porque la salvación viene de los judíos. Esto no es judaísmo, hermano. Nada de eso. Solo predico la verdad, hermano. La palabra dice que debemos orar por la paz de Jerusalén. Dijo el salmista en Salmo 122:6, pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Aleluya. Muchos se levantan con rechazo contra el pueblo de Dios. Y eso, hermano, no es ignorancia. Eso es pecado. Todo aquel que se levanta contra el pueblo de Dios está pecando contra el Dios de Israel. Porque si odian al pueblo de Dios, hermano, entonces, ¿por qué no le preguntan al Señor por qué permitió que una vez más se ha levantado el pueblo de Israel en medio de las naciones? Aleluya. ¿Por qué odian tanto al pueblo de Dios?
que le reclamen a Dios entonces. Los judíos volvieron a su tierra para reconstruir el tercer templo. Segundo, el pueblo de Israel va a vivir la tribulación y la gran tribulación. Y ellos también van a esperar la asunción de los 144.000 judíos, lo que vamos a hablar en esta noche. Ahora, la pregunta de muchos es, ¿quiénes son los 144.000 judíos sellados? Dice la Escritura, acompáñame, Apocalipsis capítulo 7, versículo 1. Dice así: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Y quiero que entiendan lo que voy a decir en esta noche. Que detenían los 4 vientos de la tierra para que no se sople viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Escucha lo que tiene que ver, lo que sucederá en el clima y cómo resurgen estos 144.000 judíos. Habrá mucho calor en la tierra. Cuando los ángeles detengan los 4 vientos, habrá sobrecalentamiento, habrá un cambio climático. Hermano, hoy ya hay derretimiento de los glaciares, los nevados, los reservorios de agua dulce están desapareciendo, está escaseando el agua. Imagínense si hoy pasa eso, cómo será en el momento de la tribulación y cómo será la gran tribulación. Las guerras vienen hoy por problemas religiosos. Y para conseguir los recursos hídricos habrán otras guerras. La guerra siempre fue por problemas territoriales. Hoy vendrán por agua. El agua está desapareciendo, hermano, y va de a poco. El calor va aumentando. Habrá mucha sed. La supervivencia de la gente y de las bestias de la tierra no está garantizada, hermanos. Apocalipsis 7:2 dice: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía un sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le dio el poder de hacer daño a la tierra y al mar. ¿Entiende esto, hermano? La escatología es muy pesada para muchos, pero este es el comienzo. Esta es la introducción a lo que quiero decirte. Apocalipsis 7:3 diciendo: no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en las frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces aquí está hablando de los 144.000. No le hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que sean sellados mis siervos en la frente. Ahora, ese sello que va a ser en la frente, hermanos, será un sello literal. ¿En qué consiste el sello? Mira esto. Yo quiero explicarte esto porque hace casi alrededor de 200 años, se levantó en la tierra una secta a la cual se le está atribuyendo, esa secta se atribuye ser los 144.000. ¿Me escuchas bien? Se ha levantado una secta diabólica que se atribuye a sí mismo que ellos son los 144.000, que serán los 144.000. Y esos son los testigos de Jehová. Ellos dicen que creen que serán los 144.000, que van a pregonar la palabra en la tribulación y la gran tribulación. Hermano, la palabra dice que los 144.000 son judíos y no son gentiles. Aleluya, y menos van a ser testigos de Jehová. Apocalipsis 14:1 dice: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían, escucha esto, tenían el nombre de él, o sea, de Jesús, y el nombre de su Padre escrito en la frente. Escucha, dice que después miró Juan y estaba viendo el Cordero que estaba en pie en el monte, y con él había 144.000 que tenían el nombre de él y de su Padre, Jesús y el nombre del Padre.
Estos 144.000 judíos tendrán el sello legible, visible en la frente. Un sello compuesto por dos palabras. Y aquí quiero adentrar a este mensaje. Yo quiero que prestes atención y comiences a compartir este mensaje, porque lo que viene es fuerte, es poderoso. Hermano, tú que estás ahí, hermano, dime de dónde estás mirando. Salúdame de donde quiera que estés. Yo quiero bendecir tu vida. Aquí comienza el tema central. Hermano, lo que viene aquí es grande, es poderoso, hermano. Yo quise hacer una introducción. Ahora entramos en el tema central. Comparte este mensaje, hermano. Bendito Dios. Estos 144.000 judíos tendrán en su frente un sello legible, visible, literal, el cual todos verán ese sello. Un sello compuesto por dos palabras. Escucha esto. Compuesto por dos palabras, y acá lo que viene es espectacular. 1. El tetragramatón. 2. El nombre de Yeshua en hebreo, el nombre de Jesús. Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías en hebreo, Yeshua. Escucha bien esto. Hermano, no estoy judaizando, aclaro. Pero quiero hablarte que el hebreo significa Yeshua, el nombre del Mesías. Entonces tiene dos nombres. Repito, reitero, el tetragramatrón, y 2, el nombre de Yeshua. El tetragramatrón está compuesto por 4 palabras sagradas del nombre de Dios. Escucha esto. O sea, el nombre de Dios, Yahvé. El tetragramatón es IHBH, Yahvé, compuesto de 4 consonantes hebraicas. Y se dice así: Yod, Hei, Bad, Hei. Eso significa yo soy, del verbo ser y estar. Dios significa yo soy, del verbo ser y estar. Yod. Amén. Es el nombre de Dios en hebreo. ¿Dónde le dio ese nombre? A Moisés. Mira, cuando Dios se manifiesta a Moisés, dijo así, Éxodo 3:13. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego a los hijos de Israel y le digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan, le dijo Moisés a Dios, ¿cuál es su nombre? El nombre del que me envió. ¿Qué le responderé? Dijo Moisés. Entonces respondió Dios a Moisés: dile, yo soy el que soy, en hebreo, Yod Hei Bab Hei. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel, yo soy. Significa el que fue, el que soy y el que seré. Y me envió a vosotros. Mira lo que significa todo esto. Esas 4 letras conforman el nombre del eterno Dios, Yahvé, hebreo, Yahvé, IHBH. Hermanos, ustedes van a ver que hoy muchos dicen Yahvé, otros dicen Jehová. Pronunciar el nombre de Dios es un misterio hasta el día de hoy. Presta atención, hermano. Pronunciar el nombre de Dios es un misterio hasta el día de hoy. Se dice que el pueblo judío, que cuando un sacerdote o un profeta de Dios pronunciaba el nombre de Dios, lo hacía bajo inspiración divina. ¿Por qué? Porque así lo pronunciaba con propiedad. Ahora, ¿por qué muchos hoy nombran el nombre de Jehová o usan el nombre de Jehová y otros el nombre de Yahvé? ¿Por qué nombran de una manera o nombran de otra? Pero, ¿cuál es el verdadero nombre de Dios? Es la pregunta que quizás te estaba haciendo en esta noche. Hasta hoy es un misterio. Su pronunciación es un misterio. ¿Dónde viene la palabra Jehová? ¿De dónde viene la palabra Jehová? En el nombre hebreo bíblico no hay vocales, solo hay consonantes. O sea, las vocales son prosódicas. Escucha bien esto. O sea que se las pronuncia, pero no se las escribe. Escucha esto. Hay una palabra en hebreo que se llama el olam. El
separado, Olam, sin H y con M al final. El Olam significa el Dios eterno. Esa palabra, el Olam, le presta las vocales E, O, a las cuatro letras I, H, B, H, y se las mete en medio y conforman junto Jehová. El Olam presta palabras a las cuatro letras I, H, B, H, y juntas, ensambladas, conforman la palabra Jehová. Pero lo más cercano es Yahvé. Aleluya. Hoy se está utilizando los dos nombres, pero nadie tiene la última palabra, querido hermano. Pero ese nombre se resume en cuatro letras. O sea, no es la forma en que se escribe, porque está claro, sino en la forma en que se pronuncia. Mira, los judíos no pronuncian el nombre de Dios. Escucha bien esto. No pronuncian el nombre de Dios. ¿Para qué? Para no tomar el nombre de Dios en vano, y entonces no lo pronuncian mal. Ahora, podemos ver, ustedes van a ver que cuando los judíos oran en el muro de los lamentos, ellos hacen esto. Toman la palabra de Dios y hacen para adelante y para atrás. ¿Por qué hacen eso los judíos? Muchos se preguntarán. He aquí la respuesta. Cuando ellos hacen eso, es porque cuando están leyendo un texto sagrado y aparecen esas cuatro letras en ese texto sagrado, como los judíos no pueden pronunciar el nombre de Dios, se inclinan hacia adelante y hacia atrás, en reverencia. Entonces, los judíos ortodoxos dicen que no solo el nombre de Dios es sagrado, sino toda la palabra. Ahora, escucha esto. Y quiero que prestes atención porque quizás esto es algo que no lo sabías. Cuando se quiere pronunciar las cuatro letras, se compara al sonido del diafragma cuando estamos respirando. Suena así, voy a intentar hacerlo. O sea, cuando se pronuncia Yahvé, se compara al sonido del diafragma cuando respiramos. Y suena algo así. Por eso se dice que cuando los judíos nombran a Dios, Yahvé, ellos lo hacen bajo inspiración divina. Escuchan, lo estoy haciendo en forma exagerada para que se escuche por el micrófono. Entonces eso es lo que dicen los judíos. ¿Me entiende? Ahora, ¿qué sucede con esto? Hermano, yo quiero que entiendas esto. Cuando una persona nace, cuando tú y yo nacimos, hermano, quizá el médico te dio una palmada para que llores, salga tu llanto de tu boca. Pero lo primero que hacemos cuando nacemos, aparte de llorar, es respirar. ¿Qué quiero decir con esto? Lo primero que hace el ser humano es pronunciar por medio de la respiración las cuatro letras, Yahvé. ¿Me va entendiendo? Y antes de la persona morir, pronuncia el nombre Yahvé. Aleluya. Esto no lo digo yo. Hermanos, la persona deja de pronunciar el nombre de Dios cuando muere. ¿Qué quiero decir esto? La Biblia dice en Salmo 156, todo lo que respira, alabe a Jehová. Ahora, ¿por qué entendemos que los judíos? Porque ellos no pronuncian normalmente el nombre de Dios, sino es bajo inspiración divina. Aleluya. Parece una locura. Hermano, solo dejamos de pronunciar el nombre de Dios cuando la persona muere. Por eso dice, todo lo que respira, alabe al Señor. Apenas naces, hasta el día que mueres, Yahvé. ¿Entiendes? Aunque muchos nieguen a Dios, muchos conocieron al Señor y se apartaron, y aún los que estamos en el camino del Señor, nunca dejaremos de pronunciar su nombre. ¿Y cómo lo pronunciamos? Desde lo más profundo de nuestro ser. Esas cuatro letras
aparecen las que estuve nombrando en la frente de los 144.000 judíos sellados. Aleluya. Ese nombre, Yahvé, las 4 letras y el nombre de Yeshua. Estoy hablando de Yahvé y Yeshua porque lo estoy hablando en hebreo. Entonces, el nombre de Dios y el nombre de Jesús, el Mesías, aparecerá literalmente visible en la frente de los 144.000 judíos sellados, no de los 144.000 supuestos testigos de Jehová. Aleluya. Son judíos. Dice la Escritura, Apocalipsis capítulo 14:1, después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. El nombre de él, de Jesús, Yeshua, o Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, y de Yahvé, o el Eterno, o Jehová el Dios, en su frente, visible. La diferencia de ellos con nosotros es que en este tiempo nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, tenemos un sello, pero es interno. Nosotros somos sellados por el Espíritu Santo de Dios, por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo. Aleluya. Es un sello en nuestro interior, nuestro corazón. Y la palabra dice que nos dio las arras, es la circuncisión del corazón. Ellos lo tendrán en la frente, nosotros lo tenemos en el corazón. ¿Cómo lo vamos a corroborar? Te llevo a la palabra. Este es un estudio con palabra, con base bíblica. Nada sale de la Biblia, nada sale de mi boca si no es de la Biblia. En 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 22 dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras. Nos ha dado la garantía, dice, del Espíritu en nuestros corazones. Sellados en el corazón. Efesios capítulo 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es la promesa? El Señor dijo, donde yo voy, ustedes aún no pueden ir. Voy arriba en los cielos a prepararle moradas, que significa mansiones para ustedes en el cielo. Pero le dejo a alguien, le dejo algo, le dejo el Paracleto, le dejo la promesa. Ese es el Espíritu Santo de Dios, el que los guía a toda verdad, el que los convence, el que los bautizará. Aleluya. Ese es el Espíritu Santo que nos selló, nos dio las arras, nos dio garantía. Aleluya. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención, hasta que Cristo venga a buscarnos. Arrebatamiento. Aleluya. Hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aleluya. O sea, somos sellados hasta nuestra redención. Son las arras, garantía de que somos suyos. Aleluya. Esto es tremendo, hermano. Es hermoso estudiar la palabra. A muchos no les gusta estudiar la palabra y siguen en la ignorancia. Y quizás muchos le creen a los testigos de Jehová que ellos son los 144.000 que se habla en la Escritura. No es así. Aleluya. Acá dice claramente en la Escritura que esos 144.000 sellados son judíos. Pero cuando la iglesia suba al arrebatamiento, tiene que sellar físicamente a los ministros. ¿Quiénes son los ministros? Dios levantará a 144.000 para predicar el evangelio cuando la iglesia no esté. Por eso serán sellados esos ministros por un breve tiempo. ¿Cuánto tiempo es? 3 años y medio. Es un breve tiempo, son sellados para no ser asesinados en esos 3 años y medio. Pero al final de esos 3 años y medio son los 3 primeros años y medio de los 7 años finales. Última semana de Daniel. Eso lo hemos hablado en el tema anterior, la semana pasada. 7 años. Última semana de Daniel. El anticristo hará un pacto de 7 años y lo romperá en la mitad. Pero esos primeros 3 años y medio es ahí donde el Señor sellará por medio de ángeles
a los 144.000 judíos escogidos por él, los sellará para que esos primeros 3 años y medio, tribulación, prediquen el evangelio. Al final de los 3 años y medio, el enemigo hará que el anticristo rompa el pacto y ahí serán perseguidos. Hasta ahí ellos son sellados, son protegidos por el Espíritu Santo. Cuando muchos dicen que el Espíritu Santo no estará en la tierra cuando la iglesia sea arrebatada, se equivocan, porque el Espíritu Santo estará en la tribulación y gran tribulación. Escucha, ¿para qué? Para proteger a los 144.000 judíos y a los 2 testigos. Aleluya. Entonces al final de los 3 años y medio los van a matar. ¿Por qué? Porque en la tribulación se predicará y en la gran tribulación se levantará al final de los 3 años y medio el anticristo para perseguirlos. A los que 144.000 le predicaron y ganaron por medio del evangelio en Jerusalén, en Samaria, en Judea y en los confines de la tierra, a los que los 144.000 ganaron, los perseguirán, los van a decapitar. Decapitarán a los 144.000 y a los 2 testigos. ¿A dónde dice eso? Miren. O sea, lo que quiero decir, que los matarán, ¿por qué? Ahí habrá 2 clases, miren, ahora vamos a ir leyendo paso a paso. Habrá 2 clases de sellados en la gran tribulación y en la tribulación. En la tribulación habrá 144.000 judíos sellados por Dios, una marca en la frente, como dijimos recién. Pero en la gran tribulación, segunda parte de los 7 años, habrá gente sellada por la bestia es el anticristo, serán sellados en la frente o en la mano derecha. La marca de la bestia, 666, número de hombre. Entonces hay 2 clases de sellados, no hay más. Primero, los 144.000 judíos y segundo, los que se queden y se dejen marcar por el 666. Aleluya. Entonces, un sello, ¿qué es un sello? En un rollo se sellaba o un documento, que eso significa o identifica la protección de su contenido. Entonces Dios va a sellar a estos hombres para protegerlos 3 años y medio. Dios pone un gran sello sobre ellos, identificándolo como suyos, y le da la garantía de protección de sus almas, no de sus cuerpos físicos. Reitero, el Señor protegerá a esos 144.000 sus almas, no sus cuerpos, porque cuando terminen su mandato de predicar, ahí serán decapitados. Sus cuerpos serán heridos, destruidos, pero no podrán dañar sus almas. Ahora, el sello de los 144.000 en su frente serán hechos por ángeles. Aleluya. La palabra dice que aparecerán ángeles y con poder le marcarán sus nombres de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Será de forma sobrenatural, no habrá un tatuaje, ahí no habrá un chip para los 144.000, sino que será aquí sobrenatural. Será marcado en su frente, literal. Aleluya. ¿A dónde dice eso? Apocalipsis 7:2 dice: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios en su mano. Estos 144.000 tienen que ser judíos. ¿Por qué le digo esto? Cuando la iglesia sea arrebatada, comienza el tiempo para Israel, no para la iglesia. Cuando la iglesia termina su comisión, nosotros, de predicar, suben el arrebatamiento y automáticamente el reloj profético, Israel, se pone en marcha. Hasta ahora estamos en la semana 69, que se detuvo cuando Jesús entró en Jerusalén, en la entrada triunfal de Jerusalén. Ahí se cumplió la profecía. Ahí para el reloj profético en la semana 69 semanas de años. Ahí comienza un paréntesis, llega el Pentecostés, el Espíritu Santo desciende, la promesa es derramado con lenguas, con poder y gloria, y nace la iglesia en Pentecostés, no la iglesia católica, la iglesia pentecostal, donde el Espíritu Santo se derramó con poder. Ahí hay un paréntesis que se abre y la iglesia es llamada a predicar el evangelio a todas las naciones.
Ahí predica. Hasta ahora nosotros somos un paréntesis. La iglesia somos nosotros llamados a predicar. La iglesia en breve será arrebatada y cuando la iglesia sube automáticamente comienza una vez más a funcionar el reloj profético. 7 años, última semana. Tiene que cumplirse 70 semanas, la que describió Daniel. Entonces ahí el Señor levanta, sella los 144.000 en su frente y comienzan a pregonar la palabra de Dios. Ahí comienza el tiempo para Israel. La iglesia ya no tiene más nada que ver ahí. Ya terminó su comisión, terminó su tiempo. Ahora quedaron 7 años para el trato de Dios con Israel. Aleluya, ahí Dios se ocupa de Israel. Ahora, todo girará en torno a Israel. El Apocalipsis gira todo en torno a Israel. Estos 144.000 judíos, los 2 testigos, la mujer y el dragón. Cuando hablo de mujer, la palabra describe como mujer a Israel. No es la iglesia ni la Virgen María. Cuando Dios describe a una mujer y el dragón, en la Biblia se refiere a Israel. O sea, los 144.000, los 2 testigos, la mujer, el anticristo y el falso profeta tienen que ser judíos. Todos serán judíos. Dice Isaías capítulo 66, 18 y 19. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas y vendrán y verán mi gloria, dice el Señor. Y pondré en ellos, entre ellos, señal. Y enviaré a los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, Fud, Lut, que dispararon el arco, y Tubal y Jabal, a las costas lejanas, que no oyeron de mí, la predicación habla, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. ¿Qué pasa con la iglesia? Se va. ¿Qué pasa con Israel? Israel culminará la comisión de predicar el evangelio donde la iglesia no llegó. Pero muchos dirán, bueno, pero en los evangelios dice, será predicado el evangelio a todas las naciones y vendrá el fin. La iglesia tiene la comisión de predicar, pero acá dice que enviará a los escapados. Se está hablando de Israel, de los judíos, a las naciones, y ahí nombra las naciones Tarsis, Fud, Lut, que dispararon el arco, Tubal y Jabal, a las costas lejanas, dice, que no oyeron mi palabra, que no oyeron de mí. Hay gente que no oirá el evangelio cuando la iglesia será arrebatada. O sea, yo entiendo esto. Por medio de la palabra, lo que dicen los eruditos, habrá lugares pequeños quizá que la iglesia no alcanzó a predicar, pero le continúa a la iglesia Israel, los judíos, los 144.000 sellados. Dice que ellos predicarán donde no conocieron mi nombre, no conocieron de mí, dice el Señor, y ni vieron mi gloria, dice, y publicará mi gloria entre las naciones. Ahí culminará esos 3 años y medio primero, donde la iglesia no esté, ahí culminará la predicación del evangelio entre las naciones. Entonces los 144.000 son escogidos por Dios para predicar el evangelio a todas las naciones. Quiere decir que viene algo, un tiempo de salvación primero para los judíos y a través de esos 144.000 a las naciones. Ellos llevarán la salvación a los judíos y a las naciones. Esa será, hermano, escucha esto, la última oportunidad de salvación para las naciones. Última oportunidad. Muchos de los que se queden, hermano, pasarán la tribulación. Otra vez recibirán el evangelio por medio de los 144.000 judíos. Y será la última oportunidad de salvación, de escuchar el evangelio, aceptar a Cristo en su corazón. Pero a la mitad de esos 7 años serán perseguidos. Última oportunidad, pero será una oportunidad dolorosa, hermanos. Será muy dolorosa, pero el objetivo de Dios será siempre la salvación de la creación.
El pensamiento de Dios es que tú y yo seamos salvos. Hoy, antes de que la iglesia sea arrebatada y después para los que se queden. Pero la Biblia no recomienda que te quedes. Recomienda que seas arrebatado hoy, que tienes la oportunidad de recibir a Cristo en tu corazón, ser sellado por el Espíritu Santo, las arras del Espíritu, la garantía de que serás sellado para salvación hasta que venga Cristo a redimirnos, y no después, hermano, porque será muy difícil, será dolorosa la salvación para los que se queden. Imagínate, hermano, entonces dolerá, pero habrá salvación. Serán decapitados. O sea, la tribulación tendrán que poner la cabeza. Hermanos, los que se queden en la tribulación tendrán que poner la cabeza. ¿Dónde dice eso? Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no adoraron a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente y en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Hermano, no está hablando de los mártires de la historia desde antes del arrebatamiento. Está hablando de los mártires, los que se quedan en la tribulación y reciban el mensaje del Señor por medio de los 144.000 judíos. Ellos serán martirizados. El que reciba los 144.000 y los 2 testigos serán martirizados, le cortarán la cabeza, serán decapitados. Y Juan lo vio en los tronos, vi tronos, y en ellos sentados a los que tienen facultad de juzgar, y las almas ahí bajo de los tronos, almas de los que serán decapitados. Por eso digo que será un tiempo muy difícil y tendrán que pagar el precio con su cabeza. Aleluya. Aquellos que no adoraron la imagen ni al anticristo, no se dejaron sellar en la frente o en la mano derecha con la marca del 666. Bendito Jesús. Creo que estoy siendo bien explícito. Voy detenidamente para que se entienda, hermanos. Los mártires de la tribulación tendrán que aguantar la persecución, saqueos, torturas, muerte. Tendrán que dar la vida por causa de Jesús. Hoy tenés la oportunidad de venir a Cristo, hermano. No desperdicies la oportunidad porque será muy difícil en el tiempo de tribulación. Cuando el anticristo se levante, después de ese 1 año y medio que Dios permite el evangelio, se levantará, se meterá en el templo de Jerusalén y perseguirá a los judíos y a las naciones. Esto será terrible, hermanos. Entonces, en la mitad de los 7 años comienza la gran tribulación. Tiempo de angustia, tiempo de persecución. Aleluya. Los 144.000 tendrán que ser judíos. Isaías 66, 21 dice, y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová. O sea, eso Dios no puede tomarlo de los gentiles. Tienen que ser judíos. Serán tomados de las tribus de Israel. ¿Dónde dice eso? Apocalipsis, capítulo 7, versículo del 4 al 8 dice, y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. No habla de los testigos de Jehová. Y él nombra 12.000 de cada tribu, 12.000 de la tribu de Judá, 12.000 de Rubén, 12.000 de Gad, de Aser, de Neftalí, de Manasés, de Simeón, de Leví, de Isaacar, de Zabulón, de José y de Benjamín. 12.000 de cada tribu de Israel. Estos 144.000 ya están siendo preparados por Dios, hermano. Hoy lo podemos ver en las páginas de los judíos, páginas oficiales, podemos verlo en las noticias. Están siendo preparados jóvenes judíos. ¿Por qué? ¿Por qué están siendo preparados? Porque Cristo, el Mesías, viene pronto. Y detrás de él viene otro que es el anticristo. ¿Quién viene más rápido? ¿Quién viene primero? Esos que corren esas 2 carreras. Primero viene el Mesías, el Salvador, Cristo Jesús. Y detrás se levantará en breve, detrás en el arrebatamiento, se levantará detrás del arrebatamiento el anticristo.
El escenario está preparado para su aparición. Pero todavía, ¿por qué no puede aparecer el anticristo? Porque la palabra dice que hay alguien que lo detiene. Ese alguien somos tú y yo, la iglesia de Cristo Jesús. Mientras la iglesia espiritual esté en la tierra, no puede aparecer el anticristo y no puede ponerse en marcha el reloj profético. La tribulación y la gran tribulación es un tiempo específico para Israel. La semana pasada hablamos las 70 semanas de Daniel. Puede escuchar ese mensaje y va a corroborar lo que estoy diciendo. Lo más curioso es, en este caso, que entre estas 12 tribus de Israel no aparece la tribu de Dan. ¿Por qué? Porque el anticristo tiene que aparecer de esa tribu de Dan. En Génesis 49:16 dice: Dan juzgará a su pueblo. ¿Qué es Dan? Dan significa juez, de donde viene el nombre de Daniel, que significa Dios es mi juez. Ese es el significado del nombre Daniel. Entonces Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan, dice ahí, serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. La salvación es Cristo Jesús. Salvación es Cristo Jesús. Aleluya. Entonces, escuche esto. Jacob luego fue llamado Israel. Jacob luchó con un ángel por una bendición. Ustedes escuchan la palabra. Dice que él peleó con un ángel. Que ese ángel es Cristo Jesús. Aleluya. Y dice que él ahora recibe el nombre de Israel. Jacob ahora es Israel. Pero Jacob dice que cuando estaba a punto de morir, empieza a bendecir a sus hijos. Y presta atención esto. Y cuando comenzó a orar por sus hijos, él llega a Dan. Y cuando comienza a orar por Dan, él comienza a profetizar. Jacob comienza a profetizar qué pasará con su descendiente hasta el final de los días. Y él comienza a profetizar y pasó algo. Dijo: Dan juzgará a su pueblo en la profecía. Será una víbora. Se asombra al ver que los descendientes de Dan se levantará un juez que será como una víbora para Israel. O sea, Jacob comienza a profetizar y cuando llega Dan dice: oh, ahora se levantará un juez que será como una víbora para Israel. ¿Quién viene de la tribu de Dan? El anticristo, porque no está la tribu de Dan entre los escogidos de Dios. Este tema, hermano, no se cumplió todavía. De la tribu de Dan, quien vendría de la tribu de Dan, el anticristo, todavía no se cumplió. Esta profecía hasta hoy no se cumplió. ¿Quién la cumplirá? Todo indica que de la tribu de Dan vendrá el anticristo. Y tiene que ser judío, no puede ser gentil. ¿Qué dice Jeremías 4:15? Porque una voz trae las nuevas desde Dan y hace oír la calamidad desde el monte de Efraín. Decid a las naciones: he aquí, haced oír sobre Jerusalén, guardas bien de la tierra lejana, guardas vienen de la tierra lejana, y lanzarán su voz contra la ciudad de Judá. O sea, pero desde Dan llegarán las noticias de calamidad. Dan, tribu que va a traer dolor a Israel, al pueblo de Dios, en los últimos días. Jeremías 8:15 dice: esperamos paz y no hubo. Día de curación y he aquí tribulación, turbación. Esperaban paz y no la hubo. Esperaron curación y vino turbación. Desde Dan se oyó el bufido de los caballos, al sonido de los relinchos de sus corceles, tembló la tierra, y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia, a la ciudad y a los moradores de la tierra. O sea, esperamos paz y no hay.
¿Qué espera Israel hoy? ¿Qué espera Israel hoy? Paz y seguridad. Es el deseo de Israel. Hoy quieren paz y seguridad. La tribu de Dan le va a dar, en lugar de paz, le dará sufrimiento y dolor al pueblo de Israel. Cuando venga el arrebatamiento, no será a mediados ni al final de la gran tribulación como muchos creen. Hoy estoy escuchando mucha gente que dice la iglesia pasa por la tribulación. La iglesia pasa por la gran tribulación. Muchos dicen que será arrebatado en la mitad o al final. No voy a volver a hablar de esto, pero escuchen la palabra que prediqué la semana pasada en las 70 semanas. Bien específico con base bíblica. Entonces esto es antes la iglesia se va de la tribulación. Seremos levantados antes para no ver la tribulación ni la angustia. Cuando llegue el fin vendrán guerras, conmoción en todas partes del mundo, tempestades, terremotos, hambre, peligros, persecuciones, muertes, masacres. Pero cuando se acerca el fin, ese fin es abominable, ahí debe salir la tribu de Dan. Cuando llega el fin, la iglesia se levanta después del arrebatamiento, la tribu de Dan, el anticristo. Jeremías 37 dice, cuán grande es el día, aquel día tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Tiempo de angustia para Jacob, para Israel. No dice tiempo de angustia para la iglesia. Tiempo de angustia para Jacob. Se refiere tiempo de angustia a las calamidades que le viene a Israel. Entonces aparecerá el anticristo luego del arrebatamiento, pero el anticristo también será llamado bestia. ¿Por qué se llama bestia? ¿Por qué se llama bestia? Porque es una obra maléfica. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9 dice, inicuo, así lo llama Pablo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios engañosos. Será un hombre maléfico. Esta bestia, el anticristo, morirá y resucitará. Será, escucha bien, será concebido con un hombre de maldad, por un satanista. O sea, la bestia será nacida de alguien que explora el ocultismo, con una mujer virgen perversa. Tiene que ser una sumo sacerdotisa, una bruja, una hechicera, no sé, pero tiene que haber una relación entre un hombre y una mujer virgen. Será un hombre consagrado al diablo desde la llegada al mundo. O sea, el anticristo será alguien que será consagrado a Satanás antes de llegar al mundo. Se cree que ya el anticristo está en el mundo, pero no puede manifestarse hasta que la iglesia sea arrebatada. Hoy los líderes del mundo están esperando la manifestación de este hombre, pero hasta que la iglesia no sea arrebatada, este hombre no puede aparecer. Entonces el diablo, el dragón, imita la Trinidad de Dios, imita el nacimiento de Jesús. O sea, así como Cristo Jesús viene de una virgen, este anticristo tuvo que nacer de una virgen, pero que practica el ocultismo. Imitará la Trinidad, así como Dios es nuestro Padre, el dragón imita a Dios. Dios Padre, y ahí decimos Jehová o Yahvé, como veníamos hablando. Jehová es Dios, tiene un Hijo que es Cristo y un Espíritu, tercera parte de la Trinidad, el Espíritu Santo. El dragón hace como Padre, su Hijo, el Anticristo, y el que haga el papel de Espíritu Santo será el falso profeta. Espero que se entienda. Entonces, imitará a Dios, imitará al Hijo y al Espíritu Santo. Y cuando este anticristo se siente en el templo en Jerusalén, él hará la abominación desoladora. ¿Qué es esto? Se hará pasar por Dios.
romperá el pacto, se mete, termina con el sacrificio de sangre como harán los judíos en sus cultos, prohibirá la circuncisión como en el tiempo antiguo, prohibirá el culto, se sentará y dirá: a mí tienen que adorarme, yo soy Dios. Tomará el control en el templo, en Israel y en el mundo. Gobernará el mundo desde Jerusalén. O sea, el mundo lo va a proclamar rey. Será proclamado rey. Todo el mundo lo amará porque los 3 primeros años y medio traerá paz mundial, una paz falsa, y luego romperá el pacto y traerá persecución. Aleluya, será abominable lo que va a hacer. Entonces, es por esto que no puede aparecer la tribu de Dan entre los 144.000 judíos sellados por Dios. Aleluya. Estos serán protegidos en la tribulación. Son varones puros, santos, temerosos de Dios. Solo vivirán para Dios. Y dice la Escritura que serán vírgenes, consagrados totalmente a Dios, para el uso exclusivo de Dios. Hoy vemos que se están preparando levitas, hombres que van a predicar en diferentes idiomas. Se están preparando en varios idiomas. Dios le ha dado la capacidad de retener muchos idiomas. Escucha, si tienen que predicar en Jerusalén y en las naciones del mundo, ¿cuántos idiomas tienen que aprender? Hablamos de muchos idiomas. Ellos tienen la capacidad para aprender muchos lenguajes. Tribus, lenguas y naciones serán recorridas por estos 144.000. ¿Por qué son escogidos? Serán protegidos por sus méritos. O sea, antes de ser sellados. Ezequiel 9:4 dice: y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella, en medio de la ciudad de Jerusalén. El mérito por el cual serán escogidos por Dios es porque son piadosos, son justos, son sabios, son consagrados a Dios, que al ver el pecado de Israel gimen y claman. Lo está diciendo Ezequiel. Claman contra toda abominación. Hoy hay mucha abominación también en Israel. ¿Cuál es la abominación que hay hoy? El homosexualismo. Aún el anticristo, dice la Escritura, que no hará caso del amor de las mujeres. Y muchos interpretan entre dos dilemas: o porque será homosexual, o porque será que estará tan pero tan ocupado en gobernar al mundo que no tendrá tiempo para estar con mujer. Pero yo creo que será homosexual. Por tanta perversidad, aquí mismo dice Ezequiel, abominación en Israel. Aleluya. Israel hoy, si usted estudia y busca, Israel hoy tiene una ciudad llamada Tel Aviv. En esa ciudad se declaró capital mundial del homosexualismo. Una ciudad de Israel, capital del homosexualismo. Esa es la abominación que habla la palabra. La mayor cantidad de homosexuales, hermanos. Los grandes desfiles de orgullo gay están en esa ciudad. Todo el mundo viaja, homosexuales viajan a esa ciudad para ir al desfile del orgullo gay. Aún en Jerusalén, hoy en este tiempo, ha llegado a hacerse ese orgullo gay. Hermano, Israel es nación escogida por Dios. Jerusalén es nación santa, es ciudad santa de Dios. Hermanos, esto hace que muchos judíos que aún no creen en Jesús, escucha esto, judíos que no creen en Jesús como Mesías, pero sí creen en el Dios de Israel, en Jehová de los ejércitos, o Yahvé, como hablamos a un comienzo, hace que ellos clamen y giman a Dios. Aleluya. Ellos creen en el Dios de la Biblia, creen en el Dios del Antiguo Testamento.
a lo que ellos le llaman la Tanaj, el Antiguo Testamento. Ellos, al ver tanta homosexualidad en Israel, claman y gimen delante de Dios. Aleluya. Dios ve esto y pondrá la señal sobre su frente. Serán escogidos para ser parte de esos 144.000, pero mientras, para ir terminando, nosotros, los hijos de Dios, somos sellados, fuimos sellados en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios. Las arras. Aleluya. Eso dice la palabra del Señor. Hoy somos sellados por el Espíritu Santo. Luego de que la iglesia suba, los judíos serán sellados en su frente, visible, para pregonar, para ser protegidos 3 años y medio, para predicar la palabra. Hoy el Señor nos selló para guardarnos, para hacer sus arras. Hoy nosotros estamos preparados para predicar el Evangelio a toda criatura. Nosotros tenemos que levantar la palabra, levantar la voz y clamar. Y dice 2 Corintios 1:21, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual nos ha sellado y nos ha dado como garantía, está diciendo, las arras del Espíritu Santo en nuestros corazones, no en la frente y en la mano. Fuiste sellado por el Espíritu Santo de Dios en tu corazón, hermano. El sello de Dios para la iglesia es en el corazón, la circuncisión del corazón. Aleluya, es hermoso. Para los judíos será eterno, hermano. Es tiempo de levantarte. Hoy tenemos la oportunidad de venir al camino del Señor, de ser levantados, de ser santificados, de ser perdonados, pregonar la palabra, la comisión que nos dio. Pronto la iglesia se va. La iglesia no es parte de la tribulación ni de la gran tribulación. No somos parte de los 7 años, la última semana, no. Es para Israel, tiempo de angustia para Jacob, dice la palabra. Aleluya. Esto es hermoso, hermanos. El Señor te está llamando. Para muchos este mensaje, como dije al comienzo, es pesado, a muchos no les interesa. A mí no me interesa lo que pasará en la tribulación y gran tribulación. Lo que me interesa es que hoy tú vengas a los pies de Cristo. Tú te levantes, hoy vengas al camino del Señor, que haya una reconciliación con el Señor y seas arrebatado en nube. Levántate en esta noche, levántate. Hoy somos sellados por el Espíritu Santo de Dios hasta la redención, dice la palabra. Aleluya, es hermoso. Dios es grande, es maravilloso, hermanos. Hermoso tema escatológico. Bendito sea el Señor. Hoy el Señor nos ha hablado por medio de su palabra. Hoy nos pone en la balanza. ¿Qué es la iglesia? ¿Y qué será Israel en la tribulación y en la gran tribulación, hermanos? Aleluya. Voy a hacer una oración. Repite conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te alabo, te bendigo, Señor. Gracias por el privilegio de oír esta palabra, donde hoy puedo entender qué pasará con la iglesia en este tiempo. ¿Qué pasará cuando la iglesia sea arrebatada? ¿Qué pasará con Israel? ¿Qué pasará, Señor, en el nombre de Jesús? Pero yo quiero en esta hora arrepentirme de todo corazón, de todos mis pecados. Señor, te ruego, borra mis rebeliones, lávame en tu sangre. Yo quiero hoy reconciliarme contigo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Espíritu Santo, ven a mi vida, límpiame, lávame. Señor, yo reconozco que tú moriste por mí y al tercer día Dios Padre te resucitó de entre los muertos. Señor, yo reconozco que tú diste tu vida, me lavaste, me limpiaste con tu sangre. Tu palabra dice que por tu llaga soy sanado, Señor. En el nombre de Jesús, haz una obra en mí. Gracias, papá. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.